Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Ana Lee, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. Voy a tomar un mate y vamos a continuar con esta lectura hermosísima de Don Bosco y su tiempo. Ya vamos avanzando. Hoy por ahí lea un capítulo nada más, porque bueno, se me hizo un poquito tarde, pero, pero bueno, aquí estamos, seguimos avanzando, seguimos hacia adelante en esta lectura hermosísima. Un libro precioso que une una narrativa impecable con hechos, historias en la vida de Don Bosco. Cómo fue esa conversión, cómo fue su misión, cómo inició su obra, cuáles fueron esos pasos que fue dando este santo en su misión, en su tarea, junto a los jóvenes. Desde muy chiquito él lo tuvo claro, tuvo ese sueño cuando Jesús le mostró el camino, ¿no? Y le dijo, no, así no, con violencia no. Él ya sabía que para enseñar necesitaba amor, paciencia, caridad. Así que allí fue, ¿no? Allí, en este libro hermosísimo, aquí mismo nos cuenta cómo fue su vida de tropiezos, su vida de obstáculos, y justamente cuanto más grande los obstáculos, todavía mayor era la bendición que venía. Y todo le costó muchísimo, y como veníamos leyendo, lo desplazaban de todos lados, lo echaban con su grupo de muchachos ruidosos, ¿no? Y jocosos, lo echaban de todos lados. Pero bueno, él fue abriendo camino, insistió en su misión, a pesar de que lo trataran de loco muchas veces, como te contaba esa vez que lo fueron a buscar para llevarlo al manicomio. Él insistía en su propósito. Entonces, continuamos con la lectura, capítulo 13, el Papa, el Rey, las sociedades secretas. ¡Chan! Muy interesante esta parte. En el caso de la guerra, ¿debían esperar los italianos la ayuda de los franceses? Esta cuestión preocupaba a los políticos. Muchos no se hacían ilusiones. Sin la ayuda extranjera, Italia nunca derrotaría al gran imperio austríaco. Pero ¿cómo se cobrarían sus aliados los sacrificios que hicieran? Carlos Alberto pensaba que Francia, de buena gana, le ayudaría a expulsar a los austríacos de Milán y de Venecia, pero no consentiría después en la unidad de Italia, bajo su centro, sin retener Niza y Saboya, que serían como la punta de la espada francesa en el corazón del Piamonte. Entonces fue cuando, en una reunión de sus ministros, se discutían los peligros de la alianza y las posibilidades de la guerra. Dijo secamente, Italia fará da sé, Italia procederá por su cuenta. Estas arrogantes palabras se pronunciaron en un momento de fiebre nacional, e Italia entera hizo de ellas su divisa. Halagaban el orgullo e interpretaban un sentimiento unánime. No valía la pena librarse de los austríacos si habían de caer bajo el protectorado de los franceses. Carlos Alberto sabe que las sociedades secretas han minado el suelo de toda la península. Ellos creen la unidad de Italia. Ellos quieren la unidad de Italia. Cuando él se lance a la guerra, ellas despertarán a todos los pueblos. Estallarán revoluciones en Nápoles y en Florencia y en Milán y también en Roma.
Los otros príncipes serán destronados y huirán. Y todos los italianos se alistarán bajo las banderas del rey de Cerdeña, y su ejército será como un vasto crisol donde se realizará la unidad de Italia frente al enemigo. Yo aguardo mi estrella, ha dicho siempre, mucho antes de ser rey de Italia. ¿No lo engaña la ambición? ¿Cuenta bien al contar con la ayuda de Mazzini? ¿Acaso las sociedades secretas han renunciado ya a vengar la traición del príncipe de Carignano? Oh, Carignano, pagarás el precio de tu traición. Pero esa es una vieja historia, que todos tienen interés en olvidar, comenzando por Mazzini. Sí, las sociedades secretas estarán de su lado, pero le exigen de inmediato un anticipo. Primero, la Constitución. Segundo, la expulsión de los jesuitas. Algunos historiadores de Carlos Alberto hablan de su devoción hasta en su misticismo. En realidad, solo puede afirmarse que era católico, por tradición de familia, como lo fue su hijo, Víctor Manuel II, lo cual no le impidió despojar al Papa y sentar sus reales en el Quirinal. Pero más nervioso que Víctor Manuel, Carlos Alberto tenía arranques de penitente. Su devoción era una exaltación enfermiza que lo precipitaba de rodillas, avergonzado y casi arrepentido de sus prevaricaciones. Cada vez que la ambición lo ponía en conflictos insolubles en la conciencia, sus palaciegos asistían a escenas de desesperación, en que ellos, por ignorancia, veían señales de un acendrado misticismo. No, la desesperación nacía de que aquella voluntad débil no halló nunca energía para ponerse de parte de la conciencia. A pesar de la valentía que probó en los campos de batalla, era pusilánime e inseguro, y de allí el sobrenombre de Retentena, rey vacilante. En 1821, como regente del reino, después de la abdicación de Víctor Manuel I, lo hemos visto vacilar entre sus promesas a los carbonarios y su honor de soberano. Tranza el conflicto concediendo aquella constitución que días después el rey Carlos Félix arroja al canasto. Lo vemos en 1824, para no ser desheredado, firmar un documento por el cual se obliga a no modificar las leyes de la monarquía absoluta. Ahora, los que le exigen que otorgue una constitución no saben que le exigen la violación de aquel compromiso, pero ¿quién conoce la exigencia de ese papel? Y sobre todo, ¿quién puede acusarle de no haberlo cumplido? Es un terrible secreto de Estado entre muy pocos. Han pasado 24 años. Metternich, que lo redactó, será pronto su enemigo. Carlos Félix, que se lo obligó a firmar, ha muerto. ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? El pueblo, asusado por los clubs, hierve una yerbita. Perdón. El pueblo, asusado por los clubs, hierve en la plaza del castillo, vivándolo y reclamando la Constitución y la guerra. Y él, irresoluto, se pasea, exangüe como un fantasma, por los fríos salones de su palacio. Los cortesanos, espantados, asisten de lejos a aquella escena de Shakespeare. Ahora que no existen los soberanos absolutos, sino el centro del África y en algunas que otra dictadura, nos cuesta comprender el conflicto de Carlos Alberto. ¿Le exigen una constitución? ¿Por qué vacila en concederla? ¿Acaso el ser rey constitucional no es una fortuna tan grande que muchos príncipes perderían la vida detrás de ella? Ahora sí, pero entonces no, porque no hay sacrificio mayor para un rey absoluto que descender a rey constitucional. Prefiere perder la mitad de su reino con tal de gobernar a su guisa la otra mitad. Una constitución significa la exigencia de un parlamento, representante de la soberanía popular. El rey renuncia a ser el verdadero soberano, despojo al que los reyes no se acomodan, sino cuando ven relumbrar la guillotina. Y como si fuera poco, le exigen también la expulsión de los jesuitas.
Gioberti ha publicado su obra, El jesuita moderno, que ha tenido un éxito desmesurado a pesar de sus 6 macizos volúmenes. Sobre la cabeza de los hijos de San Ignacio de Loyola se acumulan todos los pecados. Se les acusa de ser espías de los austríacos. Carlos Alberto ya sabe lo que en el fondo significa eso. Cada vez que en Europa se prepara una gran batalla contra el pontificado, los primeros cañonazos se disparan sobre los jesuitas, los ganaderos del Papa, como lo llamaba un filósofo revolucionario, d'Alembert. Las vacilaciones de Carlos Alberto, atribuidas a una maniobra de los jesuitas, exasperan a los piamonteses. La revolución se siente en el aire. De un momento a otro la señal puede darla a Turín o Génova. Los cortesanos viven con el Jesús en la boca. El 8 de febrero del 48, el rey se rinde y firma el proyecto de estatuto elaborado por sus ministros. En lo fundamental dispone, primero, disminución de los poderes del rey. Segundo, elección de un Senado y de una Cámara de Diputados. Tercero, libertad de imprenta. Cuarto, libertad individual garantida. Quinto, creación de la Guardia Nacional. El municipio resuelve celebrar aquel triunfo de manera estrepitosa, con festejos en que intervengan el rey, el arzobispo, los clubs y todas las instituciones del Piamonte, pero el arzobispo declara que no concurrirá. Roberto de Azeglio comprende que Monseñor Franzoni no quiere endosar los inevitables vivas y mueras que se arrojarán a las nubes durante la manifestación, y sale irritado de la entrevista y se va personalmente a invitar a don Bosco, sabiendo su adhesión al arzobispo. Señor Marqués, le responde don Bosco, este oratorio no forma un ente moral. Es una pobre familia que vive de la caridad. Se burlarían de nosotros si nos vieran en semejantes fiestas. Al contrario, mi querido don Bosco, verán que no es usted enemigo de las ideas modernas. No pierda esta ocasión de mostrarlo. Le agradezco su buena voluntad, señor Marqués. Las ideas modernas. Atenti. Hola, querido Ángel, ¿cómo andás? Bienvenido, tanto tiempo, así es, tanto tiempo, saludos al Saladillo. Tanto tiempo, sí, volvimos con lecturas. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, que le agradecía a don Bosco, le agradezco su buena voluntad, señor Marqués, que no soy enemigo de las ideas modernas, lo demuestro recogiendo a estos pobres muchachos, instruyéndolos y enseñándolos a trabajar, para que sean útiles a la familia y a la sociedad. Se equivoca, don Bosco. Si persiste en estas ideas, todos los que le ayudan lo abandonarán. Gracias por sus consejos, señor Marqués. Invíteme a donde un sacerdote pueda ejercitar caridad, hermoso. Y yo iré con mucho gusto y me sacrificaré. Pero estoy resuelto a permanecer extraño a la política, ni en pro ni en contra. Impecable. Mientras hablaban los dos, llegó la hora de rezar el rosario. La capilla se llenó de muchachos y aún hicieron larga cola en su entrada. ¿Qué es lo que rezan? Preguntó de Azeglio, oyendo la potente voz que se elevaba al altar. El rosario, señor Marqués. No pudo éste reprimir un gesto desdeñoso. ¿No ve, don Bosco? Usted pretende estar con las ideas modernas porque les enseña a leer a sus muchachos y a trabajar y a rezar. Sí, pues, ¿y qué provecho pueden sacar? ¿Qué sentido tiene el enfilar una detrás de otra 50 avemarías con el pensamiento a 1000 leguas de aquí? Don Bosco replicó, dulce, pero inflexiblemente. Señor Marqués, sobre esta práctica está fundada mi institución. Prefiero renunciar a cualquier otra cosa que parezca más importante, y aun si fuera necesario, renunciaría a su preciosa amistad antes que a hacer rezar el rosario a Miss Birichini. Roberto de Azeglio desde ese día no volvió a hablar con don Bosco.
El rey asistió a aquellas fiestas como a sus propios funerales. ¿Acaso no había visto pasar el pelotón de los antiguos desterrados piamonteses con una bandera especial en que se leían estas fechas: 1821, 1831, 1833? Atroz insulto contra él, que no tenía ánimo de castigar. Ese día llega el correo de Francia con la noticia de la revolución del 24 de febrero y la abdicación de Luis Felipe. El rey, surgido de las barricadas del año 30, caía ante las barricadas del 48. La República había sido proclamada en Francia. Si esa noticia hubiese llegado 20 días antes, Carlos Alberto no habría concedido la Constitución, que no era más que una etapa en la obra de la revolución. Gioberti, Balbo, Diaseglio quedaron consternados. Habían allanado los caminos para la revolución, pero temblaban ante ella, porque la revolución era la república, y la república era Mazzini, el terrible invitado de la última hora. Carlos Alberto ya no piensa en desafiar al Austria. Ahora necesita apoyar su trono en una monarquía fuerte, y el 15 de mayo hace escribir a Metternich para que las comunique al emperador estas amistosas palabras. El rey desea que su majestad el emperador de Austria reciba la seguridad de que la observación de los tratados formará siempre la base de su política, y espera afirmar los vínculos de amistad que han unido hasta el presente los dos estados. Si en aquellos tiempos hubiera existido el telégrafo entre Viena y Turín, Carlos Alberto no habría enviado esa nota a Metternich. Era como escribir a un muerto. 2 días antes, el 13, una racha revolucionaria había tumbado al omnipotente ministro, árbitro de Europa, casi 40 años. Y 3 días después, el 18, la insurrección contra los austríacos estalla en Milán, principio de la ansiada guerra de independencia. Los milaneses envían un emisario a Turín, el conde Martini, a solicitar la ayuda de Carlos Alberto. Las palabras que emplean en su nota son prudentes. Se guardan de prometerle la corona de la Lombardía, y Carlos Alberto responde con desabrimiento al emisario: ¿Queréis que vaya a Milán a proclamar la República? Pero los que en Turín acaban de arrancarle el estatuto no miran así las cosas. ¿En qué piensa el rey? ¿Va a permanecer impasible mientras Radetzky barre a cañonazos las calles de Milán? El rey, a su vez, se pregunta: ¿cómo puedo declarar la guerra a quien hace 4 días ha escrito una carta llena de amistad? No importa. Ya no es más rey absoluto. La prensa tiene ahora libertad y no tarda en incendiar la atmósfera. Camille Cabour, que hace sus primeras armas políticas, escribe en su periódico: la hora suprema de la dinastía ha sonado. Hay circunstancias en que la audacia es prudencia y la temeridad resulta más juiciosa que la reflexión. Carlos Alberto lee entre líneas: la guerra o la abdicación. Es la medianoche del 23 de marzo. El pueblo nervioso y exigente se vuelca en la plaza del castillo. Ahora tiene la conciencia de su soberanía, puesto que ya Carlos Alberto no es un rey absoluto. ¿Qué hace el rey? Todos miran al balcón de Pilatos. Extraño nombre el que han dado a aquel balcón del palacio, donde suele presentarse la familia real en las grandes ocasiones. Se abren las ventanas, y el rey, a la luz de las antorchas, aparece pálido como un muerto, apoyándose en la balaustrada con las manos ardorosas de fiebre. A su lado están sus 2 hijos, y detrás del emisario de Milán, que ha venido a reclamar la ayuda del Piamonte. Carlos Alberto despliega una banda tricolor, símbolo de la Italia unida, y la agita sobre su cabeza, y el pueblo comprende y se entrega a un loco entusiasmo. Es la guerra nacional. Al día siguiente el rey lanza una proclama en que se lee esta alusión a Pío IX, que pareciera dictada por Mazzini: pueblos de la Lombardía y de Venecia, nuestras armas os prestarán la ayuda que el hermano debe al hermano, el amigo al amigo. Nosotros
Os secundaremos confiados en Dios, que ha dado Pío IX a Italia y ha puesto a Italia en condiciones de no necesitar de nadie. Es la repetición de su fórmula. Italia fará da sé, y una notificación a las otras potencias de que no quiere intervenciones extranjeras. Y en otro lugar, descienda sobre vosotros el espíritu angelical de Pío IX, y la Italia se hará. ¿Cómo acogerá Roma esta conminación a lanzarse a la guerra? En Roma la revolución ha hecho más camino que en ninguna parte, favorecida por el espíritu bondadoso del pontífice. También él ha consentido en otorgar una constitución que crea dos cámaras, los senadores elegidos por el Papa y los diputados por el pueblo. Pero los diputados representantes de los clubs serán los verdaderos dueños del poder. También en Roma se exige la expulsión de los jesuitas, que se glorían de ser impopulares en todas las zonas del mundo donde el Papa lo sea. Frente a su iglesia del Jesús, las turbas reclaman la muerte de los frailes y les cantan el Miserere y el De Profundis. Pío IX los invita para confortarlos, pero él ya no es un soberano, sino un cautivo, y los jesuitas abandonan la ciudad. Casi al mismo tiempo los expulsan de todas partes de Italia, inclusive de Turín, donde don Bosco los provee de trajes civiles para que huyan sin ser reconocidos. Llegan noticias de que el mariscal Radetzky retrocede ante Carlos Alberto, que avanza con 42.000 soldados. ¡Victoria! ¡Victoria! Que el Papa se ponga al frente de la nueva cruzada. Un monje barnabita llamado Gavassi quiere ser otro Pedro el ermitaño y habla desde el Coliseo, invocando la sangre de los mártires y blandiendo un crucifijo tricolor. ¡Romanos, a las armas! El austríaco, 100 veces más feroz que el musulmán, está a nuestras puertas. Nuevos cruzados, armemos nuestros pechos con el signo de la cruz. Dios lo quiere. Sí, juramos no volver a Roma sin haber degollado hasta el último de esos bárbaros. Los planes de Mazzini parecen a punto de realizarse. La Iglesia va a remolque de la revolución, pero no solamente se cuentan energúmenos como el padre Gavassi, sino también sacerdotes de fama y de virtud como el padre Ventura o el célebre Rosmini. El Papa moviliza su ejército para defender su neutralidad y lo envía a la orilla del Po, con orden determinante de no vadearlo, porque la otra margen es tierra austríaca. Millares de voluntarios engrosan la Guardia Nacional Pontificia, mandada por el general Durando. Este llega a la frontera, desobedece al Papa y cruza el río, lanzando una proclama. ¡Soldados! El Santo Pontífice ha bendecido nuestras espadas, que, unidas a las de Carlos Alberto, deben exterminar a los enemigos de Dios y de Italia. Esta guerra no solo es nacional, sino altamente cristiana. Sea nuestro grito de guerra, Dios lo quiere. Es una conspiración de todos para forzar la mano de Pío IX y que ante el mundo católico la guerra al Austria parezca una guerra santa. El Papa no lo consiente. Por su diario oficial, la Gaceta de Roma, desautoriza la proclama del general Durando y días después, el 29 de abril de 1848, en una extensa alocución expresa de este modo su voluntad. Pretendiendo algunos que también nosotros emprendamos la guerra contra los austríacos, creemos nuestro deber manifestarnos clara y determinantemente que eso está muy lejos de nosotros, puesto que hacemos en la tierra, aunque indignos, las veces de aquel que es autor de la paz y príncipe de la caridad, y fieles a las obligaciones de nuestro apostolado, abrazamos a todos los pueblos y naciones con igual sentimiento y fraterno amor. ¿Sí? A pesar de esto, algunos de nuestros súbditos se dejan atraer del ejemplo de los otros italianos. ¿De qué manera podríamos evitarlo? Las sociedades secretas abandonan toda ficción y empiezan contra Pío IX la memorable batalla, que durará 22 años y que en una de las tragedias más emocionantes de la historia. En estas condiciones se realizó en los estados pontificios la elección de diputados, de la que resultó un parlamento hostil al Papa. En una de esas casas aisladas, con jardines, que los italianos llaman villas,
situada fuera de la puerta del pueblo, se reunieron los que ahora ya no disimulan su odio al Papa. Eran más de 100, y la policía no los molestaba, porque el ministro de Policía, José Galetti, estaba entre ellos. También estaban otros 2 personajes políticos, Terencio Mamiani y Pedro Esterbini, y ciertamente no faltaba el famoso tribuno que, por su elocuencia abundante y ruda, tenía el apodo de Cicernaccio, Ciceroncito. Propuso Cicernaccio en la reunión asesinar a todos los frailes, pero Mamiani contuvo los imprudentes entusiasmos, leyendo el programa político que debían presentar al gobierno de Roma. Primero, exclusión de los sacerdotes de todos los cargos públicos. Segundo, declaración de guerra al Austria. Tercero, remuneración a todos los voluntarios de la guerra contra los bárbaros. Aprobado el programa, con los puñales en alto, juraron todos fidelidad a Esterbini, Galetti y Mamiani. Impuesto el ministerio de aquellas exigencias de los clubs, presentó su renuncia, y el Papa, con un rasgo de bravura, llamó a Mamiani, que era el más moderado de los conspiradores, y le dijo: «Puesto que usted parece contar con la mayoría de la Cámara, forme usted gobierno». Mamiani aceptó, y los conjurados creyeron ganada la partida y resuelta la guerra. Los comienzos de ésta habían sido favorables al Piamonte. Carlos Alberto logró varias victorias sucesivas: Coito, Pastrengo, Pachiera. Una vasta insurrección de húngaros y de eslavos, a raíz de la caída de Metternich, tenía en jaque al emperador, impidiéndole concentrar sus fuerzas en Italia. Para salvar su imperio propuso la paz, abandonando la Lombardía y conservando Venecia. Pero los ministros de Carlos Alberto, creyendo en la fidelidad de la fortuna, rechazaron la propuesta contra los sentimientos del rey. El ejército piamontés había demostrado un valor heroico, ganando batallas a pesar de que carecía de organización, de víveres y hasta de armas. La ignorancia de sus generales, que habían entrado en campaña sin poseer un solo mapa de la región donde combatían, había sido compensada por la bravura de los soldados. Entonces aconteció un suceso fatal para Mamiani. El general Durando, aquel que contra las órdenes de Pío IX vadeara el Po al frente del ejército pontificio, se había rendido en Vicenza al mariscal Radetzky. Al recibir en Roma la noticia y al conocer las circunstancias de la jornada, la Cámara acusó a Durando de traición y el pueblo se indignó contra Mamiani, que intentó defenderlo. El ministerio perdió su popularidad en pocas semanas. Tampoco gozaba de la confianza del pontífice, que soportaba a disgusto la duplicidad de su ministro. Vino en esto la noticia de la batalla de Custoza, en que 55.000 austríacos habían vencido a 22.000 piamonteses. La retirada señaló el comienzo de la definitiva derrota de Carlos Alberto. Pío IX aprovechó la ocasión para deshacerse del ministerio Mamiani, que pretendía llevarlo a la guerra. Tras un breve ministerio de transición, el Papa llamó a un antiguo carbonario que por sus ideas liberales podía satisfacer a los diputados y al pueblo. Era el conde Pellegrino Rossi, par de Francia, embajador de Luis Felipe, hombre de ciencia y de energía. Rossi aceptó formar el ministerio. Tenía 2 caminos a seguir: servir como Mamiani la política de las sociedades secretas o servir franca y enérgicamente al Papa. Eligió este camino. No lo eligió impunemente. Conocía los entretelones de las logias y sabía que estaba condenado a muerte desde el momento en que, abandonando la causa de la revolución, se ponía al servicio del orden. Para no tener un conspirador en su ministerio, suprimió el cargo de ministro de policía, agregando sus funciones al del interior, y Galetti salió, pero muchos afiliados a la joven Italia quedaron en otros empleos y como oficiales en el campo de carabineros y dragones pontificios. Era a mediados de septiembre, las sesiones de las cámaras no se reanudarían hasta el 15 de noviembre. Rossi tenía por delante 2 meses para encauzar la administración.
En todos los parlamentos, en las épocas de lucha, además del partido del gobierno y del de la oposición, existe el partido del miedo, que inclinándose ora al uno, ora al otro, hace la mayoría. Lo forman diputados que por carecer de programa y a menudo de ideas, se consideran independientes y votan según sopla el viento de la calle o de las alturas. El jefe que surge de pronto, dando la sensación de fuerza y de victoria, puede ganarse el partido del miedo, ávido siempre de un amo que le inspire confianza. Gracias a tal partido, los diputados de la joven Italia dominaban la Cámara. A la aparición de Rossi advirtieron el inminente riesgo de perder su mayoría, porque el partido del miedo apoyaría a Rossi. Storbinetti era el presidente de la Cámara y anunció aquel peligro en las reuniones de la sociedad, y todos pensaron que había una sola siniestra manera de conjurarlo. Bastaba reabrir el proceso de los Carbonarios contra su antiguo afiliado y ejecutar la sentencia de muerte que había quedado en suspenso. La joven Italia se encargaría, y para que sirviera de escarmiento y amedrentara al Papa, el asesinato debía realizarse el 15 de noviembre en la Cámara misma, cuando el primer ministro acudiera a inaugurar sus sesiones. ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! Después de la rendición de Vicenza, Roma se vio inundada de aquellos legionarios romanos que partieron con el general Durando y volvieron como desertores. La guerra no había terminado, pero ellos preferían pasearse por la ciudad ociosos y arrogantes con la panutela, especie de túnica militar que usaban de uniforme. La gloria, que no habían podido ganar batiéndose contra los austríacos, esperaban hallarla batiéndose en las calles y en las plazas de Roma contra los guardias del Papa. Eran, pues, elementos propicios para las revoluciones. Stervini y Galetti, ambos exministros, sedujeron a aquellos soldados sin empleo y asignaron a cierto Grandoni, oficial oscuro y ambicioso, y a la compañía que él mandaba el papel principal en la tragedia. Un espía de Rossi, que asistía a los conciliábulos de la joven Italia en el granero de Cicernaccio, llevó al ministro los detalles de la conjuración. El gobierno prohibió vestir la panutela, que iba a ser el distintivo de los conjurados, pero no coartó en ninguna forma las reuniones del Café delle Belle Arti o del Circolo Popolare y de la Plaza España, donde los tribunos incitaban públicamente a la revolución, ni estableció censura sobre los diarios, algunos de los cuales anunciaban grandes acontecimientos para el 15 de noviembre. El ministro hacía gala de una bravura rayana en la temeridad. A veces, la temeridad ha resultado salvadora, pero a veces también ha perdido a los que se han inspirado en el ejemplo de Pedro el Grande, presentándose solo en medio de los Strelitz conjurados para matarle. A las 6 de la mañana del 15, Rossi recibe de la duquesa de Rignano una esquela. No vaya al palacio de la Cancillería, porque será asesinado. En el pequeño teatro de la Capranica se han reunido 15 afiliados de la joven Italia para sortear al que dará el estiletazo, y a otros 5 más que lo suplirán si su golpe falla. La suerte designa primero a Sante Constantini. A las 9, un anciano general polaco va a rogar al ministro que no salga. Rossi desdeña el anuncio. A mediodía, mientras almuerza con su mujer y sus hijos, un desconocido pide la audiencia para comunicarle un asunto de gran importancia. Rossi le hace contestar que va a salir a la cámara y no puede recibirlo, que vaya al día siguiente a su despacho. Mañana será tarde, contesta el desconocido. Pero, ¿cuántos avisos va a tener? La condesa y sus hijos, alarmados por aquellas repetidas advertencias, intentan impedir al ministro que acuda a la fatal asamblea. Rossi no se deja convencer, y se va al Quirinal a pedir la bendición del Papa antes de ir al Palacio de la Cancillería,
donde pronunciará el gran discurso que sus partidarios aguardarán y sus enemigos temen. El Papa también ha recibido reiterados anuncios del complot. Evitad un gran crimen a los otros y a mí un gran dolor. Son demasiado cobardes, responderé Rossi, y no os harán. Dios lo quiera. Entretanto, os bendigo con toda mi alma. Sabiendo que el golpe se proyecta a dar en la escalinata del Palacio de la Cancillería, la policía manda a ocuparla con soldados, pero el presidente de la Cámara, Sturbinetti, declara que eso es violar los fueros del Parlamento y que le corresponde a él, presidente de la Cámara, la vigilancia del palacio. Frío y desdeñoso con los adversarios, Rossi no quiso aparecer temeroso y consintió en que Sturbinetti, afiliado a la joven Italia, se encargará de su custodia. Así fue como la vigilancia de la Cancillería quedó confiada a 60 guardias cívicos, en su mayoría conspiradores. Y cuando a las 10 de la mañana aparecieron los legionarios de Grandoni, entre los cuales estaban los 6 sorteados para el crimen, esos guardianes infieles permitieronle situarse en la escalinata, a pesar de que vestían la panutela prohibida que había de servirles para dificultar la identificación. El Palacio de la Cancillería es un hermoso edificio que el Brabante construyó a fines del siglo XV para el cardenal Riario. La iglesia de San Lorenzo in Damaso forma una de sus alas. Allí tiene su despacho el cardenal Bernetti, canciller de Pío IX, y sesiona la Cámara de Diputados. El duque de Rignano, que es uno de los ministros, observa la palidez de Rossi cuando va a subir la carroza. Está pálido, sí, pero firme y resuelto. Yo defiendo la causa del Papa, que es la de Dios. Debo ir y quiero ir. Ha dado la una. Sturbinetti ocupa su sillón presidencial, los diputados sus bancas. Uno de los últimos en llegar es Stervini, vestido de negro. Él sí que sabe lo que va a ocurrir. Sus partidarios lo aplauden. Se sienten gritos en la calle. ¡Écolo, écolo! Helo aquí. ¡Muera Rossi! Pero no es Rossi, sino el embajador de España que posee una carroza igual. 10 minutos después, por la calle de Baulari, aparece la del ministro. Viene acompañado de Righetti, subsecretario de Finanzas. Si no teme venir conmigo, suba, le ha dicho. ¡Qué pálido está Rossi! Los caballos avanzan con lentitud. El público ocupa la calzada, un público hostil, revolucionario, que lo increpa sordamente. Le sería fácil matarme aquí de un pistoletazo. ¿Quién hallaría después al asesino?, dice Rossi a su compañero. Pero el arma de la joven Italia no es la pistola, sino el estilete. ¿Cómo están esos hombres vestidos de panutela? ¿Quién les ha permitido colocarse allí? Righetti no sabe qué decir. El corazón le late horriblemente. Ha visto ondular aquella masa humana y oye sus voces enemigas. ¡Écolo, écolo! El antiguo carbonario sonríe con desprecio. Mi causa es la de Dios. Hoy enterraremos la revolución y blande como un arma los apuntes de su gran discurso. El carruaje se detiene casi al pie de la escalinata. El palafrenero salta del pescante, abre la portezuela y desciende Rossi. Los legionarios le abren paso, pero enseguida se cierran detrás de él, separándolo de Righetti, y uno de ellos, con un bastón, le golpea ligeramente en el hombro por la espalda. ¿Qué hay?, exclama Rossi, indignado de aquel ultraje, volviendo la cabeza. Con este movimiento descubre el cuello y presenta la arteria carótida al golpe desante. Este desenvaina el estilete y se lo entierra con suprema habilidad. ¡Asesino! Un borbotón de sangre corta la última palabra de aquel hombre, cuya elocuencia temieron sus enemigos. En el atrio se desplomó. Un confesor llamado Aprisa, de San Lorenzo in Damaso, alcanzólo con vida aún y pudo absolverlo. El grito de Rossi se ha oído en el recinto donde los diputados aguardan. Señores,
El ministro Rossi acaba de ser asesinado. ¿Cómo? Pregunta uno de sus partidarios. ¿Por quién? Y otro, mirando a aquel hombre que viste de luto y que no se ha movido de su banca, lo señala. Preguntad a Stervini. En el acto, el partido del miedo se siente revolucionario y se agrupa alrededor del hombre de luto para mostrarle su adhesión, y uno de ellos exclama: ¿Por qué tanto ruido? ¿Por ventura Rossi era el rey de Roma? Después de este frío ultraje al muerto, a quien nadie osa defender, el presidente de la Cámara, Sturbinetti, agita la campanilla y pronuncia esta frase, que se ha hecho célebre. Señores diputados, pasemos al orden del día. El asesinato de Rossi quedaba así como un incidente callejero indigno de distraer la atención de un parlamento. «¡Esto es infame!», exclama el duque d'Ancourt, embajador de Francia, dirigiéndose a los otros embajadores que asisten a la sesión. «Salgamos, señores, para no ser encubridores de este crimen». En la calle, los soldados de Pío IX fraternizan con los legionarios de Grandoni. Este y Santi Constantini, autor de aquella admirable puñalada, son los héroes del día. Más gloriosos que Galetti y que Stervini y que Mazzini mismo, de quien el pueblo no conoce sino los discursos o los artículos. En cambio, Grandoni y de Constantini conocen ahora los hechos. El estilete es adorado, lo exhiben, lo pasean por las calles, lo llevan frente a la casa de Rossi y lo levantan en una pica, envuelto el puño en una cinta tricolor, para que puedan verlo la viuda y los hijos enterrados y todavía ignorantes de la tragedia. La viuda y los hijos aterrados. Como en el curso de esta historia no hemos de volver a hallarnos con Constantini y Grandoni, digamos en qué manera terminó su triunfo. El proceso por el asesinato de Rossi fue largo y difícil, y solo pudo terminarse años después. Las pruebas que inculpaban a los grandes bonetes desaparecieron en la vorágine de la revolución, pero los ejecutores materiales de aquella sentencia de la joven Italia pagaron con la vida su adhesión a los principios mazzinianos. Grandoni se libró del verdugo ahorcándose en la prisión, y Constantini fue ejecutado el 17 de marzo de 1854. Caído Rossi, el verdadero rey de Roma fue Stervini. Redactó un programa urgente: guerra al Austria, reforma de la Constitución, nuevos ministros. El Papa, abandonado de sus cortesanos, cerró las puertas del Quirinal, guardadas por 70 suizos y algunos gendarmes, únicas tropas que permanecieron fieles, y convocó a los embajadores de las potencias para que fuesen testigos de los sucesos, y se negó a tratar con Stervini. El pueblo se indigna de que el Papa no quiera tratar con sus emisarios, y trata de evadir el Quirinal, incendiando su puerta. Por entre la reja un suizo dispara un fusil. ¡Traición! El Papa fusila a su pueblo. ¡A las armas! ¡Viva la República! Hemos comenzado, hay que acabar, ha dicho Stervini, arengando al pueblo. Asaltan el Quirinal. Las balas penetran hasta el aposento donde se halla el Papa, con algunos embajadores, entre ellos el de Francia, duque d'Ancourt, el de España, marqués de la Rosa, el de Brasil, Figueiredo. Una bala mata a Monseñor Palma, secretario de Letras Latinas. Stervini, el príncipe Canino y otros jefes del movimiento, instalados en el Café de las Bellas Artes como en un cuartel general, resuelven bombardear el palacio. El príncipe Canino hace llevar 2 cañones y los coloca en batería frente a las puertas principales y va a ordenar el fuego. ¡Ay, que me tengo que ir! El Papa, horrorizado de aquella sangre, anuncio de mucha más, recibe a los emisarios y acepta el ministerio que le imponen. Galetti, ministro del Interior; Mamiani, de Relaciones Exteriores; Stervini, de Hacienda. Las primeras espadas de Mazzini son los ministros de Pío IX. Y fieles a sus tácticas de enrolar al clero en las filas de la revolución,
Ofrecen la presidencia del ministerio al célebre sacerdote Rosmini, quien se niega a prestarse al papel que le asignan. En cambio, otro sacerdote, Monseñor Musarelli, se deja seducir y consiente en ello, lo que le vale una amarga censura del Pío IX. Señores, dice el Papa a los embajadores despidiéndolos, que el mundo sepa lo que acabáis de ver. He prohibido que en los decretos de este ministerio se empleen las fórmulas comunes. No quiero que se abuse de mi nombre, pues yo no tengo parte en el gobierno. Más que un rey, soy un prisionero. Esto ocurrió el 16 de noviembre. Pío IX era realmente un prisionero que, como Luis XVI, aguardaba su hora en manos de los asesinos de Rossi. Una dama francesa, la condesa de Spur, esposa del ministro de Baviera, tramó su liberación, en conveniencia con su marido y el duque de Harcourt. En la noche del 24, la carroza del embajador de Francia llegó precedida de antorchas, como se acostumbraba en los días de recepción. Los centinelas dejaron pasar al duque, y él mismo ayudó a Pío IX a despojarse de su traje blanco y a vestirse con una sotana negra. Los centinelas que custodiaban las habitaciones del Papa no prestaron atención a aquel simple clérigo de anteojos negros que salió de allí. Oían la voz recia del embajador de Francia y no se imaginaban que su interlocutor era el pontífice. Por los sombríos corredores del cónclave, Pío IX llegó a la puerta suiza, que nadie vigilaba, y abandonó el Quirinal. El conde Spur lo esperaba en un carruaje. Salieron por la puerta de las 4 fuentes, sin que los centinelas sospecharan de ello. En el valle de Aricia encontraron a la condesa de Spur, que los aguardaba en su gran berlina, con su hijo y 2 servidores bien armados. Allí estuvieron a punto de ser detenidos por una patrulla de carabineros que seguía el carruaje de Spur. Lo salvó la sangre fría de la condesa, que recibió a Pío IX con esta angustiosa exclamación: «¡Oh, señor doctor, cuánto ha tardado!». Los carabineros no alcanzaron a ver las facciones de aquel médico, a quien la dama reprochaba el retardo, pero compadecidos de su angustia, le ayudaron a subir a la berlina, que partió al galope de sus 4 caballos por el camino de Nápoles. Cuando cruzaron la frontera y se hallaron en los dominios de Fernando II, lágrimas de emoción bañaban el rostro de Pío IX, que entonó el Te Deum. A las 9:30 de la mañana, después de cambiar caballos en una posta, llegaron a Gaeta, dirigiéndose al palacio episcopal. Por azar, el obispo estaba ausente, y sus servidores no quisieron recibir a aquellos huéspedes a quienes no conocían, por lo cual Pío IX tuvo que refugiarse en el albergue modestísimo que llamaban Il Giardinetto. Muchos años después, en su alocución el 26 de diciembre de 1876 a la nobleza romana, Pío IX explicó en esta forma su resolución: «La revolución nació tímida en apariencia, obsequiosa y aduladora. Con su hipocresía engañó a muchas personas honradas, sorprendiendo su buena fe, y se mezcló a ellos al pie de los altares. Pero mientras los unos se alimentaban con el pan de vida, los otros comían su propia condenación. Pidieron y obtuvieron todo lo que era posible acordarles. A cada concesión estallaban en aplausos. Luego mostraban nuevas pretensiones, hasta exigir un papa batallador y agresivo. Pero el papa, que no quería ni podía ser batallador, tuvo que alejarse de Roma antes de permitir la ejecución de las horribles amenazas de que fue objeto. Si el rey de Nápoles no consentía en tener de huésped al pontífice, 2 naciones se disputaban ese honor, España y Francia, que habían mandado naves para transportarlo a su territorio. De Roma se enseñoreaba la anarquía, se votaba la desposesión del Papa y se establecía la República Romana, y se invitaba a venir a que consideraban el Mesías de la Revolución. José Mazzini apareció en Roma el 5 de marzo de 1849 con pasaporte suizo bajo el nombre de Francisco Lavillat. «Romanos, habéis sido grandes. Yo os consagro romanamente italianos, después de la Roma de los emperadores, después de la Roma de los papas y en la Roma del pueblo». La República necesitaba dinero para la guerra contra el Austria.
Fue tal el efecto de su elocuencia que muchas damas se despojaban de sus joyas y las echaban a los pies del tribuno. El 29 de marzo lo nombraron triunviro, pero en realidad fue un dictador, pues sus otros dos colegas fueron sombras a su lado. El 8 de abril era la Pascua. Mazzini quiso que se dijese la misa en el altar pontifical de San Pedro, donde solo el pontífice puede celebrar. Los canónigos intentaron oponerse, pero fue en vano. Un sacerdote apóstata, Spola, celebró aquella misa, asistido por el famoso padre Ventura, que tiempo después retractó sus errores, y por el no menos famoso padre Gavassi. Junto al altar estaba Mazzini, cruzado el pecho por la banda tricolor. Con esta parodia entiende persuadir a los romanos que pueden prescindir del Papa. Bastan el pueblo y Dios. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Guau! Momentos de tensión. Hasta mañana.